Están enviando un artículo que fue hecho por parte del equipo de neurociencias, principalmente nuestro principal, como digo yo, médico que se va para Rusia a hacer neurocirugía, un neurocientista en este país, Ledwin. Ledwin García, así, Ledwin Mira, vamos a González. escuchar. Sí, Ledwin perdón. González hizo un estudio. Ledwin González, médico de UNIBE, egresado de UNIBE, hizo un estudio sobre la fluoxetina, un paper sobre la fluoxetina, y ya ese mismo paper ha sido comprobado por este es el estudio sueco, el estudio son suecos, ahora no, sí, por el estudio sueco. O sea, en Suecia y en República Dominicana se han hecho los estudios sobre fluoxetina y su acción sobre el COVID. Y Ledwin González, junto con otro equipo en neurociencias, estamos haciendo y terminando, tú sabes, el estudio salud mental en tiempos de COVID, que va a abrir muchísimas preguntas y muchas expectativas con respecto a la realidad, como digo yo, real, de qué pasó en salud mental durante la época de COVID. Bueno, vamos a escuchar a Jaycee Donastor, la doctora Jaycee Donastor. Experta en vacunas. Ella está ahí. Yo creo que ella está ahí. Sí. Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Saludos. Jaycee, te estamos llamando porque hemos escuchado unas declaraciones del presidente del Colegio Médico con relación a descartar una de las vacunas que están circulando en el mundo. Tú como especialista en vacunas, y es bueno recordar de que ustedes en el instituto son las únicas personas en el país que han tenido la experiencia de trabajar con vacunas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, de entrada quizá nosotros trabajamos en investigaciones en general y ciertamente no somos los únicos que hemos hecho estudios de vacunas, otras personas también han hecho estudios de vacunas, pero sí nosotros tuvimos grandes ensayos clínicos de vacuna VIH básicamente y vacuna de chikungunya. Me encanta que me preguntes esto porque realmente las expectativas que teníamos con originalmente era que las primeras vacunas no iban necesariamente a tener una gran eficacia. Sin embargo, las vacunas de Moderna y de Pfizer han tenido una eficacia muy alta. Estamos hablando de un 95% en los reportes que dan. Y probablemente por eso es que el doctor Suero está pidiendo que se prioricen esas vacunas en vez de la de AstraZeneca, con la que tenemos ya el acuerdo de compra, que tiene una eficacia mucho menor, tiene una eficacia de un 70%. Un 70%. Pero ellos dicen 90, doctora. ¿Realmente es 70%? Entre 90 y 95% es la eficacia que han demostrado estas vacunas de RN mensajero. La de AstraZeneca tiene una eficacia de un 70%. ¿Y una vacuna con un 70% de eficacia es viable? Realmente sí, es mejor que nada, para comenzar. Entonces, y ahí parte el razonamiento que les voy a hacer ahora. El tema, cuando tú lo miras así, tú dices, ok, 95, 90% es mucho mejor que 70%. Por supuesto que sí. Ahora, es mejor tú tener mucha población, la mayor parte de la población vacunada, con una eficacia de un 70%, que una mínima cantidad de personas vacunadas con una eficacia más alta. ¿A qué me refiero con esto? La vacuna de RN mensajero tienen una situación logística muy compleja, claro, que es la cadena de frío. Tú necesitas tenerla conservada en refrigeración de menos 70 grados Celsius. O sea, eso no son neveras que están comúnmente tú lo tienes en laboratorios específicos, en centros de investigación, para conservar muestras en ultracongelación. Pero la mayoría de los centros de salud no tienen
no cuentan con ese recurso. Sin embargo, la de AstraZeneca se conserva a nivel de refrigeración normal. Claro. Entonces, la posibilidad de ponérsela a mucha gente es mucho mayor con una vacuna con unos requerimientos logísticos más sencillos. Entonces, al final, el nivel de cobertura y de protección a nivel poblacional que tú vas a tener, tú vas a alcanzar una mayor eficacia con una vacuna con menos. Esto es cuestión de volumen, entonces, doctora, lo que usted plantea. Exactamente, porque tú estás hablando, igualmente, tú no tienes ninguna que sea 100% efectiva. Claro. Entonces, igual, las mascarillas llegaron para quedarse. Sí. O sea, vamos a tener que seguirnos protegiendo independientemente de la vacuna que nos pongamos, porque tú no sabes si tú caes en el grupo que no está cubierto. Doctora, pero usted dice la mascarilla quedó para quedarse. Una pregunta. Llegó. Uh-huh. Si hablamos en números reales, ya en este país pasamos los 2 millones de infectados de COVID. Eso es una realidad empírica, pero obvia. Si de aquí a junio ya llegarán a 3 millones y se pone una vacuna, por ejemplo, la de AstraZeneca, la cual a mí personalmente, mi poco conocimiento de inmunología, como médico internista, antes de ser psiquiatra, uh-huh, a mí me gusta el DNA, me gustan los virus atenuados, y por eso es que la forma como usted misma dice que no hay que tener esa refrigeración de menos 70, cubre más rápido. Entonces, si nosotros cubrimos a 2 millones de dominicanos, póngale 3 millones de dominicanos, más los 3 millones que tenían el COVID, ya andamos por los 6 millones. ¿Cuándo usted considera que nosotros podríamos hablar de la inmunidad en rebaño o en manada, para decir? Mira, una inmunidad de rebaño, justamente, si tú tienes tu 70% de tu población inmunizada, tú puedes hablar de inmunidades de rebaño. Ahora bien, el tema de las personas que ya les dio COVID, lo que no se sabe qué tan persistente va a ser esa inmunidad, porque inclusive tú sabes, aunque no son tantos, pero hay casos de personas que han vuelto a tener. Sí, pero los casos han sido ínfimos, doctora. Sí, y ha ese sido es el discurso realmente. ese es el discurso de la vacuna. Pero existen, entonces igual todavía no sabemos por cuánto tiempo esa inmunidad natural los va a proteger. O sea que lo más probable es que vamos a vacunar a la gente aún hayan tenido COVID. Sí. Entonces usted diría que el COVID-19 hará lo que hizo la influenza. Irá haciendo algunas variaciones y habrá que estarse vacunando todo el tiempo. Probablemente, pero como te digo, este campo de COVID es de aprendizaje. Sí, diario, un aprendizaje diario, así mismo es. Eso es, cada día aprendemos algo nuevo. Así de todas maneras, el tema de que ya tengamos vacuna es excelente noticia. Claro. Yo entiendo que no necesitamos descartar ninguna, al contrario, esta opción de poder vacunar mucha gente en poco tiempo y en todas partes, creo que es mejor opción que vacunar un pequeño grupo de personas con una vacuna más eficaz. Otra cosa, doctora, que es lo que plantea AstraZeneca. Imaginemos que un vacunado con la vacuna de AstraZeneca le dé el virus. ¿Qué posibilidades hay de que sea más benigno que el que no se le haya puesto? Bueno, según la experiencia con otras vacunas, como por ejemplo de varicela, de sarampión, como cualquier otra vacuna, hay personas que les da la infección para las que están vacunadas y lo que hacen es una versión más benigna de la infección. Exacto, entonces ese es el otro punto interesantísimo, doctora, que no es solamente volumen. Exactamente, a la luz de esta experiencia, yo entiendo que lo de esperarse es que si una persona se infecta y está vacunada, pues sea más suave y menos virulenta. Así es. Bueno, pues... Doctora, excelente, muchas gracias. Waldo Ariel Suero, ¿escuchaste? Ese es un especialista en vacuna. Nos fuimos. Bueno, gracias. Continuamos en el recetario y resumen de salud. Nos tiene una noticia
que es interesante y va a dar agua de beber. ¿Cómo así? Sí, va a dar agua de beber. Escucha Ángel. Vamos a oírla. El grupo Rescue, que es propietario... Rescue, exacto. Que es propietario de Sí, la porque clínica... aquí todo es beauty parlor, open the door. Déjeme hablar. Browncito. Miren, ese grupo es propietario de la clínica Burnigal en Puerto Plata. Fue la primera que tuvo, del grupo de la clínica Punta Cana. Sí. Y también compraron la Canela ahí en La Romana. En la Romana. Ellos ¿Pero Gran qué van a amigo. hacer ellos ahora? Dime. El doctor Canela, gran amigo de el médico de los pies. De Iván Doctor Silva. Iván Silva, senador de la del República senador. por Romana. Fue Está miembro. en licencia. Fue miembro de No fue miembro, no. Es miembro del recetario en licencia por sus funciones en este momento con la Y entonces, nación. y el otro también tú dices que está de licencia. ¿El doctor Mario Lama? Claro que sí. También está de El licencia. doctor Mario Lama, dentro de 8 años, vuelve al recetario. ¿Cómo 8? Ahí se me zafó. Ay, Señores, este hombre déjenme está hablando de Anda. reelección. Coño, se me zafó. Déjenme seguir con Ay, Rescue. señor, ustedes ven como, eso se llama un resbalón freudiano. El subconsciente. dice. Subconsciente freudiano. Miren, el grupo Rescue está construyendo allá en Punta Cana la ciudad sanitaria Rescue Punta Cana. Ellos van a ir a agregar un hospital quirúrgico Wow. y oigan la puntillita, con médicos internacionales y otros para pacientes convalecientes. Eso es ilegal. siempre. Eso es ilegal. Eso siempre. Tú ves, Ariel, esas son las cosas que tú tienes que estar presente. Aquí hay un debate permanente. Diga, con Ariel, relación no, a los- Waldo. Waldo. Oh. Aquí hay un debate permanente con relación a los médicos que vienen a dar servicio, porque me parece que la ley... No lo permite. No te parece, ¿no? Que pero la no ley lo hace una permite. excepción de médicos que vienen en el caso de operativos, aquello de la Esos son otra ceguera, cosa. labio Esas son leporino. intervenciones humanitarias. Y puede ahí darse incluso un debate jurídico de si se permite o no bajo esa condición, porque no son médicos que van a venir a estar permanentemente aquí, sino que vienen, intervienen. Yo no creo en... Y se Una van. cosa es un operativo, Exacto. Ángel, es un operativo, y otra cosa es que Intervención. un pendejo venga de Arizona, opere y se largue, y entonces le deje el caso a un dominicano. Con los Esto se llama bolsillos llenos. práctica ilegal de la medicina, y más porque Rescue no es una ONG, ni es un Claro, hospital sin claro, fines de lucro. claro. Entonces hay que tener Es una en cuenta institución eso. privada. Claro, hay que averiguar las cosas. Vamos a invitar a la gente de Rescue, que son el grupo dominicano que tiene el discurso de la ivermectina. Sí, ellos son, claro, el doctor... Ellos junto José con una Nazario alianza, Redondo. pero hay una alianza gigantesca en los Estados Unidos pro ivermectina, eso hay que decirlo. Entonces, en el país, el brazo de ivermectina lo tienen y tiene un estudio grandísimo. ¿Y cuál es el beneficio, Héctor, ¿De qué? de la ivermectina? Bueno, vamos a volver a hablar de la ivermectina, que tenemos un año casi. Sí, pero hablando yo de quiero ivermectina. escuchar de nuevo Que cuál es el inhibe- beneficio. Que aparentemente inhibe la replicación de los virus, Ok. incluyendo el coronavirus. Eso es lo que podemos decir. Y obviamente tiene una acción antiinflamatoria. Porque acuérdate que la inflamación, el proceso inflamatorio es de lo más peligroso. Cuando Sí. hay una inflamación es que la cosa se pone difícil con el COVID. Pero qué bueno está este cañonazo que acaba de tirar, resumen de salud. No, y hay que apoyarlo. De primera orden hay que apoyar, porque estamos hablando de que en la Higüey, vamos a hablar, claro, en Higüey, toda esa zona, que con ese crecimiento turístico se ha convertido en una... Señores, Una república diferente. no. La provincia de Higüey, el municipio de Verón, creo que así que se llama, o el de Punta Cana, es uno de los municipios de mayor crecimiento económico del mundo. y poblacionales. Y poblacional del mundo. MUND, del mundo. Entonces, cada día hay más personas, se necesita, aunque ya está desde hace 8.000 años, está Hospitén. Está Hospitense. Y Fueron está los también primeros. esta clínica. IMG. IMG está ahí. Ellos O sea, tienen ahí. y tienen buenas logística, tienen excelentes hospitales allá en Bávaro. Ellos Se tienen puede buena- decir, Ángel, que en República Dominicana tenemos todas las especialidades en medicina. Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí. Y en los Entonces. últimos años incluso hay subespecialidades.
Sí. Y entonces, ¿cómo es que hay que traer a... Ahí lo dije. Bueno. Vamos a ver. Vamos a investigar eso. Señores, según la Fiscalía, atención, según la Fiscalía de Duarte, de la provincia Duarte, ¿Cuál es la provincia de Duarte? San Francisco de Macorís, Ok. hay un modus operandi en serie del caso del envenenador en hospitales. ¿Qué es eso? ¿De qué historia tú estás hablando? No estamos hablando de NCIS, ni estamos hablando de ¿cómo que se llama esa misma? La otra famosa. ID, Discovery Investigation. Sí, Discovery Investigation. Discovery Investigation. no. Ahí uno sale asesino. Bueno, lo que plantea la Fiscalía de San Francisco de Macorís es que hay un envenenador en serie. ¿Cómo fue? Así mismo. No aquí. En San Pero en Francisco Puerto de Rico. Macorís. Y Santiago. Fue Y en las dos Santiago, ¿sabes? ciudades. Y inclusive está agarrado el hombre. Sí. Tiene una carita, yo no fui. Y joven el muchacho. Un muchacho, eso es típico. Sí. Eso es típico. psiquiátrico. Eso debe Es ser típico. psiquiátrico. Ahí voy, porque esa es la parte que nos interesa a nosotros como en el perfil psicológico, el cual uno tiene mucho entrenamiento en ese tipo de... Ese es un caso, Eladio, que lo primero que necesita es una evaluación neuropsicológica proyectiva. ¿Y qué es eso? Como tú decías, de que había que estudiar el cerebro de aquel matador. El chamán chamán, Chakra. Claro, usted debería todavía. Tú sabes, mira, ese tema es bueno. Ahora quizás seamos más tolerantes y poder hacer una resonancia magnética por espectroscopía, una resonancia magnética tradicional, hacer todas las evaluaciones neuroproyectivas. Las evaluaciones neuroproyectivas, doctor Eladio, ¿cuál es la más famosa de todas las neuroproyectivas? ¿Cuál es? El test de Rorschach. Entonces, ese InkBlock, ese 12 o 10 figuras, creo que son 10. 10 figuras. Las 10 figuras de Rorschach. Imagínate, eso es tan interesante y tan acucioso y tan reliable. Reliable en español significa tan específico, contundente. Imagínense ustedes. El test de Rorschach, cuando Rorschach lo hizo a principios del siglo XX. Y murió a los 38 años. Diablo, murió jovencito. Sí. Él lo hacía a mano. O sea, él cogía la interpretación que hacía la gente de la o sea, tiene 10 figuras, 10 láminas, se le presenta a la persona para que la persona exprese lo que está viendo. En un librito, porque no había ni computadora ni nada, en un libro él ponía cuáles eran las respuestas más comunes. Y así fue desarrollando. Pero imagínate ahora que tenemos millones de test y pueden ser inferenciados por computadora. ¿Y qué determina eso? Eso determina el contenido del pensamiento del individuo. Eso es un proceso bien complicado. Sí, señor. El contenido, hay lo que se llama contenido del pensamiento y proceso del pensamiento. De cómo uno procesa, percibe la realidad. Porque el pensamiento es en donde uno analiza, sintetiza, hace abstracciones, hace creaciones, resuelve problemas. El pensamiento es el mayor desarrollo humano. Claro, es el gran desarrollo. El es gran lo que nos desarrollo. diferencia de los animales. Entonces, no solamente está el test de Rorschach como proyectivo, está ya una serie de test que son estandarizados, inclusive estandarizados. Han sido estandarizados. Y han sido estandarizados con el DSM-5, o sea, con los diagnósticos estadísticos manuales, principalmente con el norteamericano. Manual diagnóstico O sea, y estadístico de los trastornos mentales. Exacto. Entonces, si tú le haces una evaluación neuropsicológica profunda, no di que una evaluación es de que una entrevista. Incluyendo la batería de Luria. El Luria Nebraska es más cognitivo, más para procesos de déficit de aprendizaje, déficit mentales. El Luria Nebraska se ha quedado mucho en el área de los niños principalmente. Pero yo me iría con el PAI, el Personality, el inventario de personalidad, le haría el BEC de personalidad. Tú dices el MMPI. El Minnesota Multifásico, Personality, Inventario Multifásico de Minnesota. Yo personalmente lo uso poco, es más impráctico, pero claro que sí, se puede incluir el de Minnesota sin ningún tipo de problema. Entonces, esa serie de test junto con el Rorschach, que el Rorschach es imprescindible, aunque él no nos dé datos, uno no lo puede controlar. Me explico.
Si usted le da un autorreporte a una gente pone lo que le da la gana. Ok, ¿Entiende? ok. Pero si es un test proyectivo, usted va a darse cuenta si el paciente está fingiendo. Sí. Eso es lo más importante. Porque en psiquiatría y psicología hay gente que va a burlarse de uno. Porque mucha gente O le maneja el interesa idioma. parecer que está enfermo. O le Exactamente. interesa parecer que está La sano. fijación. Entonces Ok. los test, eso es una de las principales inferencias que hace el test. El test completamente te descarta si está fingiendo. Porque Está un fingiendo. test puede realmente saber si tú estás hablando mentira. Y cuando tú estás hablando mentira, hay procedimiento en la corrección del test que demuestra la mentira. Sí. Y entonces, en la gran mayoría de los tests está esta condición, investigar, conocer si tú estás mintiendo y si tú te estás presentando de manera diferente como tú eres. Entonces, ese test de Rorschach es en donde tú interpretas figuras. Y en esa figura que te presentan, tú empiezas a narrar lo que tú entiendes es. Entonces, el investigador redacta lo que tú le estás diciendo en cada una de las figuras. Todo eso también se impacta con la entrevista clínica, la entrevista Ok. psicológica que se produce para ambas cosas poderla Pero eso está muy profundo. entender. Pero además, una de las cosas que quería decir Héctor es que en esos casos, por ejemplo, en el caso de ese matador en serie, también se aplican batería de test. O sea, no solo uno, sino un grupo de test para determinar realmente la relación entre todos. Hay un test de lo que se llama el test del antisocial, el test antisocial famoso Sí. de este psicólogo. O sea, tú puedes tener una Williams, Robert, serie, no me acuerdo, el test de Roberts, Roberts ese mismo, que es un test para ver los niveles de delincuenciales tuyos, los niveles de la empatía. Entonces son test que tú no puedes engañar. Por Entonces, ejemplo, tú tienes, Héctor, de que tú y tienes... el otro pedacito, que es ya para tú completamente, vamos a llamarla así, hacer un perfil, hacer un polígrafo. Así Un es. polígrafo. Claro. Tú tienes, por ejemplo, los antisociales. ¿Quién es un antisocial? Un antisocial no es aquel que no interactúa con la gente, no. Un antisocial es el individuo que no respeta la ley, que no tiene empatía con los demás, que emocionalmente no le interesa si tú estás sufriendo o no estás sufriendo. Te dio un palo y qué. Eso es la empatía. Entonces, todo ese tipo ese es el antisocial. Pero del antisocial al psicópata hay un camino muy cercano. Entonces, por Bueno, ahí... yo no conozco esa palabra. ¿Cuál? O ¿Cuál? psicópata. no sé. Psicópata. Solo usaban los viejos hace como 60 años. No, pero todavía en las No, investigaciones aquí policiales no, se habla no, de no, eso. no. Eso no está establecido ya. Yo lo veo Pero, mucho. ¿Qué es el psicópata? tú- ¿Cuál tú- es la enfermedad? ¿Qué es el psicópata? ¿O qué diferencia hay entre el psicópata y el antisocial? No hay ninguna. Bueno, no es que no hay ninguna. Yo estoy hablando del paso. Ajá. Por ejemplo, tú tienes lo siguiente. Un muchacho que tiene retraso mental leve. Sí. Es una persona sumamente fácil de conquistar No, por un habilidoso, por para un, violencia. por un habilidoso, y lo convierte en un atracador y lo convierte Un asesino. en un asesino. Los niveles de violencia, el perfil del violento puede ser un joven con retardo mental, con algún golpe, un trauma Sí. en la cabeza. Mira, que se puede producir cayéndose de la cama. O pero que sí, y ni Bindú, siquiera darse y cuenta. nadie se dio cuenta Exacto. de que eso está pasando. Tan Y sencillo hay un como problema en el cerebro de ese muchacho. Esa teoría, y también viene el fenotipo, o sea, del tipo que parece asesino, tuvo de moda en una época en Italia, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lombroso, Ferni, ese Sí. grupo de psiquiatras, trabajaban el fenotipo. Y eso se cayó en descuido. ¿Sabe por qué cayó en descuido? Por esta gente. Por los psicólogos. Por los psicólogos no, porque él antes de ser psicólogo es otra cosa. Ajá. Izquierdista. Sí.
Ok. Exactamente. Los Entonces, comunistas. Los comunistas. Ellos comenzaron a Sí, decir... ese son los satánicos, son los seres humanos diferentes a los demás, Sí. son Los los que ateos, comen disociadores, muchachitos. comen muchachitos. O sea, Ellos, esta es la una izquierda- deformación en La increíble. izquierda, la izquierda, ese es un discurso que tú tienes que deconstruir, eso es verdad. Ese fue un discurso que se hizo en el siglo XX, que el comunista Sí, ateo disociador, claro, anda el sí. diablo, Lo ponían. era el diablo. Voy a Lo- repetir en lo los mismo, destacamentos. voy a Exactamente. repetir lo mismo. Fueron los que invadieron a Vietnam. Fueron los que hicieron toda la dictadura en todos los países. Y Mira, los que mataron a los 6 millones de judíos. Los únicos países que no tuvieron dictadura en América Latina fue Costa Rica, Belice, Estados Unidos y Canadá. Después todos Tuvieron dictadura. tuvieron dictadura por muchos años. Pero eso era en la izquierda, Uruguay, ¿verdad? Uruguay tenía dictadores. También. Sí, Sí, señor. el cono Sí, sur. Sí, No, pero señor. ¿cuál era el de Sí, Uruguay? Yo no recuerdo el de Stroessner, Uruguay. Stroessner, no, Stroessner Stroessner era de al lado, Brasil. de Paraguay. No, de Paraguay, perdón. Stroessner era paraguayo. Pero yo no recuerdo. Recuerda, Bueno, sí, doctor, claro, los el exilio Tupamaros. de Benedetti. No, claro, los Tupamaros. Ay, papá. Claro. Sí, claro. en Uruguay. Los Tupamaros En eran, Uruguay, claro. los Tupamaros fueron en Uruguay. Sí. Sí. Pero no recuerdo ahora el nombre del dictador de Uruguay.